¿Qué es el liberalismo? Bueno, pues el liberalismo es una doctrina, una filosofía política que busca esencialmente evitar el conflicto civil, que busca esencialmente evitar una guerra civil entre las personas. ¿Y por qué puede haber conflicto civil? Pues porque cada individuo tiene una visión sobre cómo debe ser la sociedad y muchas de esas visiones son incompatibles. Entonces, si dos personas tienen visiones radicalmente distintas, ya digo, incompatibles sobre cómo debe ser el entorno que les rodea, ¿cómo pueden esas personas coexistir sin matarse, sin agredirse, sin que una domine, controle, oprima, machaque a la otra? Pues esencialmente con el liberalismo. Y el liberalismo se fundamenta en 10 principios que son los que posibilitan la coexistencia, la convivencia y en última instancia la cooperación entre las personas. ¿Cuáles son esos 10 principios? En primer lugar, el individualismo político. ¿Qué entendemos por individualismo político? Que el sujeto de derecho son las personas, son los individuos. Individualismo político no significa que neguemos la existencia de grupos, de colectivos, de clases. Todo eso dentro del análisis social existe y está muy bien. Pero ¿cuál es el foco moral en el que tenemos que concentrarnos? La persona. Y es la persona alrededor de la cual estructuraremos los derechos. Segundo principio, igualdad jurídica. No solo la persona es el sujeto de derecho, sino que todas las personas, con independencia de su condición particular, todas las personas tienen los mismos derechos. Tercer principio, libertad personal. ¿Cuál es el principal derecho sobre el que se construyen todos los demás que tiene un individuo? El derecho a perseguir su propio proyecto vital sin que otros le impongan el suyo, es decir, libertad. Libertad frente a la agresión de otros, frente a la imposición de otros, frente al control de otros. Lo opuesto a la libertad es la esclavitud, es decir, yo no soy sujeto de derecho, yo no tengo iniciativa propia, yo soy una propiedad, una cosa de un tercero que es el que manda y el que me dicta cómo he de vivir mi vida. Cuarto principio, propiedad privada. La libertad personal no solo abarca tomar decisiones sobre mi cuerpo y sobre mi actividad en el vacío, sino que mi persona interactúa con el entorno material. ¿Cómo regulamos quién tiene derecho a insertar parte del entorno material en su proyecto de vida y por tanto quién no tiene derecho a insertar una determinada parte del entorno material en su proyecto de vida porque está en el mío? A través del derecho de propiedad privada. Aquello que hemos ocupado pacíficamente, sin utilizar la violencia para excluir a otros o para robar a otros, es mío y lo puedo utilizar como quiera para perseguir, ya digo, mis proyectos personales. Quinto principio, autonomía contractual. Las personas no solo actuamos libremente, no solo nos relacionamos en una situación de control sobre nuestro entorno material, sino que también interactuamos con otras personas. ¿Cuál es el instrumento que permite regular los términos más esenciales de esa interacción entre las personas? Los acuerdos o los contratos. Yo hago esto, yo consiento en que tú me hagas esto, a cambio de que tú consientas que yo te haga lo otro. Un intercambio mutuamente beneficioso entre partes de derechos y de obligaciones que quedan reflejados en ese contrato que los dos se comprometen a cumplir hasta sus últimas circunstancias. Sexto principio, reparación del daño causado o responsabilidad. Es decir, si yo violo tu libertad, si yo atento contra tu propiedad, si yo incumplo los contratos que voluntariamente hemos suscrito, yo te estoy generando un daño, estoy lesionando tus derechos y por tanto tengo que reparar el daño que he generado. Si nos fijamos con estas tres ideas básicas, libertad, propiedad y contratos, basadas en última instancia en la idea de que todos somos sujetos de derecho y de igual derecho, ya podemos en cierto modo explicar o avanzar hacia una sociedad donde la gente coexista independientemente sin agredirse e incluso interactúe circunstancialmente entre ellos a través del instrumento de los contratos. Pero las personas aspiramos a más, aspiramos a integrarnos en grupos, en asociaciones, en colectivos y por eso el séptimo principio es la libertad de asociación. Cualquier persona puede integrar cualquier asociación que quiera
y a la que le dejen, de la que le dejen formar parte, evidentemente, y al revés, ninguna persona debe estar obligada a integrar asociaciones que no quiera integrar. Por tanto, libertad de asociación y de desasociación. Y también libertad para que la asociación pacte entre sus miembros las normas estatutarias que consideren pertinentes para que la asociación, ya sea una familia, una empresa, una fundación, consiga el objetivo compartido por todos sus miembros. Octavo principio, libre mercado. Las personas no solo se asocian para perseguir fines espirituales, religiosos, sociales, cívicos, sino también para perseguir fines económicos. Las personas se agrupan para producir bienes y servicios que puedan consumir ellas mismas o intercambiar con otras personas. ¿Cómo regular los términos de esa interacción de tipo económico? Pues aplicando los principios anteriores al ámbito económico, es decir, libertad personal, libertad para entrar en cualquier oficio o profesión en la que quieras entrar, propiedad privada sobre los medios de producción, autonomía contractual para que una persona pueda suscribir cualquier acuerdo comercial con cualquier otra, y libertad de asociación, es decir, libertad de empresa para poder emprender, para poder perseguir el proyecto económico productivo que las personas consideren oportuno. Por tanto, el libre mercado es simplemente la aplicación al ámbito económico de los principios liberales anteriores. Noveno principio, gobierno limitado. Para que todos estos principios sean efectivos, es decir, no sean meras declaraciones de buenas intenciones, sino que en la práctica se respeten, suele ser necesario la existencia de una comunidad política organizada que se encargue de velar por el respeto escrupuloso de esos principios y por imponerlos a aquellos que quieran violentarlos. Si hay que reparar el daño causado que ha generado una persona y esa persona no lo quiere reparar, obviamente ha de ser obligada a que deje de hacer daño y a reparar el daño que previamente haya generado. Ahora bien, el problema del gobierno, de esa comunidad política organizada para hacer cumplir el derecho, es que tiene mucho poder y que por tanto puede convertirse en un agente que conculque el derecho o los derechos de los demás. Y por eso para el liberalismo el gobierno ha de estar estrictamente limitado, es decir, solo se debe ocupar de proteger los derechos individuales y de nada más. El gobierno no está legitimado para crear derechos aparte de los que tienen los individuos, no está legitimado a colocarse por encima de los individuos. Es un servidor de las personas que quieren ver protegidos sus derechos, pero no es el amo de las personas para tutelarlas como desee caprichosa o arbitrariamente el poder político. Y por último, décimo principio, globalización. ¿Qué entendemos por globalización? Obviamente hoy en día por globalización se entiende una globalización de tipo económico, que también, pero no solo eso. Por globalización lo que quiero decir es que los principios anteriores son universales, es decir, se aplican a todo el mundo y no solo a grupos nacionales o étnicos concretos. Todas las personas, todo el género humano, con independencia de la comunidad política que estén integrando circunstancialmente, tienen exactamente esos mismos derechos. Es decir, los derechos del liberalismo son derechos humanos universales y globales para el conjunto de las personas y por tanto también en el ámbito global, no solo dentro de una comunidad política sino entre comunidades políticas, los derechos anteriores, la libertad personal, la propiedad privada, la igualdad jurídica, la reparación del daño, la libertad de asociación o el libre mercado han de ser escrupulosamente respetados por todos. Estos son los principios básicos del liberalismo que los expongo en mi último libro, Liberalismo, los 10 principios del orden político liberal, y bueno, espero que a través de este libro y de muchas otras obras que afortunadamente se siguen publicando en favor para impulsar esta filosofía política, el liberalismo, que fue lo que en definitiva convirtió a Occidente en una sociedad tolerante, donde se pueda convivir con otras personas y próspera, pues vuelva a basarse, a fundamentarse en esos principios y en el siglo XXI vayamos hacia una era de mayor tolerancia entre las personas y de mayor prosperidad para todos.